Estoy muy agradecido al Señor y feliz de que hayan tantos hermanos, hermanas que hayan decidido tomar este paso importante del bautismo. Porque el bautismo es una decisión personal que cada uno hace, no por imposición y porque a lo mejor cuando uno nace en una familia cristiana, bueno, nos bautizan en la iglesia, pero tanto la salvación como el bautismo tiene que ser una decisión personal. Porque se trata de creer, de tener fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Y estuvimos este jueves hablando con todos los hermanos, hermanas que se están por bautizar acerca de un poquito del significado que tiene el bautismo. Y yo solamente voy a mencionar algunas cosas que son importantes, porque es un tema interesante y también muy profundo. Pero es importante que lo que nosotros hacemos, no lo hacemos por una tradición, sino es un mandamiento del Señor Jesucristo, que Él antes de ascender al cielo, dio esa orden o ese mandato de que vayamos y hagamos discípulos en todo el mundo, ¿no? Enseñando todas las cosas que Él nos mandó y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quizás esto parece algo rutinario decir en el nombre de, pero es importante esto en el nombre de quién nos bautizamos. No es en el nombre de la iglesia, ni en el nombre del pastor, ni mucho menos ninguna otra persona, sino en el nombre de Dios mismo, el Padre, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Y como Jesús está unido con el Padre, entonces lo hacemos en el nombre de Jesús. Y esa es la autoridad del bautismo, que es Dios mismo aprobando, revistiendo y aceptando la fe de ustedes, que ustedes le tienen a Dios a través de Jesucristo, que es su Hijo. Y otra cosa importante que interviene en el bautismo es, por supuesto, la fe en Jesucristo. Si uno se preguntase quiénes son los que tienen que ser bautizados, podríamos decir, bueno, los que creen en Jesús. Una persona que no cree en Jesús no tiene sentido que sea bautizada. Y por eso es importante hacer el bautismo por una decisión de fe personal, estar seguro de lo que uno está haciendo. Los que han creído en Jesús, entonces el paso importante, además de creer, es bautizarse. Y entonces interviene, ¿no? La fe. También vemos que el elemento que interviene es el agua. Es necesario que haya agua para bautizarse. Y la forma en que lo hacemos es a través de la inmersión, es que se sumerge a la persona en el agua. No es un rociamiento, no es una parte solamente que se bautiza nuestro cuerpo, sino todo nuestro cuerpo. Y tiene un significado no solamente en cuanto a lo que es material, sino también una connotación espiritual muy importante. Así que las personas que creen deben bautizarse para completar, ¿no?, lo que Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y también dice: el que no creyere será condenado. Así que eso está muy claro en la palabra del Señor. Lo hacemos por inmersión, porque así dice la Escritura, que Jesús, cuando fue bautizado, también descendió al agua y después salió del agua, ¿no? Él se bautizó en el río Jordán, y los bautismos se hacían donde había mucha agua, no un poquito así solamente, sino donde había mucha cantidad de agua y podían sumergirse a la persona. El sentido que tiene el bautismo es muy importante también para los que no estuvieron el día jueves. Así como Cristo murió y Él, cuando fue muerto en la cruz,
fue llevado a la tumba. Y luego de estar 3 días en la tumba, Dios Padre lo resucitó entre los muertos. El bautismo es una semejanza a eso. Y nosotros, así como somos, dice la Escritura, sepultados con Cristo, también viviremos con Él. Es decir, que el bautismo es semejanza de muerte, no física, sino muerte a la vida que antes llevábamos, sin Dios, sin Cristo, sin fe, a la vida de pecado. Morir a eso y poder renacer a una nueva vida. Y entonces es muy importante entender eso y prepararnos espiritualmente también para eso. Así que la misma palabra bautismo significa ser sumergido, ¿no? Completamente. Y el propósito del bautismo también es importante saberlo. Además de que las condiciones son creer, también en el bautismo es necesario ser consciente de que uno es pecador y arrepentirse de los pecados. Porque el propósito del bautismo es renacer, pero también hay un lavamiento, dice la Escritura, ¿no? De los pecados. Es como un sello que queda en nuestras vidas de que Dios, Jesucristo, ha hecho una obra de lavamiento en nosotros, de redención. Y que somos revestidos completamente en Cristo. Por eso, así como el agua reviste todo nuestro cuerpo, nuestra persona cuando nos bautizamos, también es importante entender que nosotros necesitamos ser revestidos de Cristo completamente. Revestidos habla de algo por fuera, que también espiritualmente uno puede estar revestido. Y también Cristo está dentro de nuestro corazón. Somos templo del Espíritu Santo. Dios mora en nosotros, Él quiere morar en nosotros. Y para que eso se pueda realizar, nosotros tenemos que arrepentirnos, apartarnos de lo que es pecado y pedir perdón al Señor que Él nos limpie. Entonces el propósito del bautismo es certificar esa fe que tenemos. También es un medio de salvación, porque el Señor dice que es necesario para la salvación. No es que el bautismo nos salve, que nos salvamos por ser bautizados, sino la salvación, dice la Escritura, que es por la fe. Pero el bautismo es necesario, es la marca del cristiano, es la confesión que cada cristiano hace de que ha creído en Jesús, que muere a la vida vieja y que nace una vida nueva y que al mismo tiempo está siendo revestido de Cristo. Está Cristo en el corazón, pero también está siendo revestido todo su ser de Cristo Jesús. Y si uno lo piensa eso espiritualmente, es muy, muy linda esa imagen de ser revestidos, de que Cristo no solamente está en nuestro corazón, sino en todo nuestro ser, nuestro cuerpo revestido, nuestra alma y nuestro espíritu. Todo nuestro ser revestido del Señor y en el Señor. También dice que la Escritura que debían bautizarse, ¿no? Para que sean limpios de sus pecados. El arrepentimiento es la condición para que Dios nos perdone y pedir perdón a Jesús por nuestros pecados. Y también el bautismo es la señal de que nuestros pecados han sido perdonados por Cristo Jesús. Él ha pagado un precio por nuestros pecados. Con su muerte pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Con nuestra vida, con nuestra propia muerte, teníamos que pagar el precio de nuestros pecados, pero Él lo pagó por nosotros. Y esa es la obra que Jesús hizo en nosotros. Así que es muy lindo esto. Yo me quedo con la imagen esta de ser revestidos de Jesús. Me parece muy importante, muy interesante esa figura de, así como el agua nos cubre totalmente a los que son bautizados, así también de esa misma manera ser revestidos de Jesús. No hay ningún lugar que quede sin que el agua lo toque, ¿no? Cuando uno se sumerge. Y así también de la misma manera ser revestidos de Jesús,
de esa esencia del Espíritu Santo de Dios y de Cristo Jesús. Hablando espiritualmente. Y eso lo dice Gálatas, que somos bautizados en Cristo. Gálatas 3, 26, 27, solamente voy a leer algunos versículos. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. A ver si puse bien. Dice Romanos 3:6 primero, dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Así también vamos a resucitar con Él, ¿no? Y también dice en Gálatas, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis o están revestidos. Amén. Así que el Señor Jesús tome todo el control de nuestra vida y que podamos morir a esa vida vieja de pecado, de seguir las cosas como éramos cuando no conocíamos a Dios. Y también el propósito entonces es limpiarnos, lavarnos y librarnos de la condenación. El que está en Cristo, dice la Escritura, es una nueva criatura. Y también el que está en Cristo, cuando uno está en Cristo no hay condenación. Son aspectos importantes de estar en Cristo, de estar revestidos en Cristo. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y entonces en Cristo no hay condenación, como dice Romanos 8:1. Ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Podríamos decir también para los que están revestidos de Cristo. No hay ninguna condenación, es decir, que Satanás ya no puede decir, no, bueno, vos tenés que pagar el precio de los pecados que hiciste. No podemos ser acusados por Satanás porque Cristo nos salvó, nos redimió de esa maldición, de ese castigo que teníamos que llevar nosotros. Dice ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. También el propósito del bautismo es, bueno, dijimos revestirnos, librarnos de la condenación, pero también darnos esperanza, ¿no? Que tenemos una esperanza, que un día vamos a volver a vivir eso. En Cristo dice, hay consolación, que todos vamos a volver a vivir, aunque estemos muertos, el día de la redención en Cristo Jesús. Eso es algo importante también. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, y nos habla acerca de la consolación que podemos tener en Cristo Jesús. Amén. El hecho de nacer de nuevo, dice la Escritura que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Así que para pertenecer y ver el reino de Dios, tenemos que nacer también del agua. El bautismo es importante. No es solamente una tradición, un rito, algo que hacemos porque, bueno, nos dijeron o nos invitaron a hacerlo, o alguien nos dijo, tenés que bautizarte, sino que es algo muy importante porque significa el nuevo nacimiento, una nueva criatura cuando sale del agua, ¿no? Como naciendo, el nacimiento de una nueva vida. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Y lo conocemos ese versículo, ¿no? Muchas veces lo hemos recitado. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Amén. Así que yo me quedo con este pensamiento de ser revestidos
de Cristo. Qué figura más hermosa esa de que Cristo esté completamente rodeándonos. Como dice el Salmo 139, ¿no? Me rodea por adelante, por atrás, por los costados, por todos lados. Es algo tan hermoso y tan maravilloso, dice, no lo puedo comprender. Mi mente no alcanza a entender completamente, pero mi espíritu lo entiende y por eso es muy, muy linda esta figura de ser revestidos en Cristo Jesús.